Permítanme, voy a volver a compartir. ¿Qué se ve diferente? Vean bien esta figura que es un delta abierto, ¿verdad? Con esta de acá. ¿Dónde está? Con esta que es un delta. Entonces, ¿qué se ve diferente? ¿Quién puede decir? Vamos a ver, ¿alguien comentó? ¿No? ¿Quién puede decir que ven diferente? ¿Alguien puede ver algo diferente? ¿Qué pasa cuando quitamos ese transformador? Sí, existe un desfase, miren qué interesante, sí, eso alguien lo puso en el chat. Miren que existe un desfase entre el voltaje de fase y la corriente de fase, ¿verdad? Eso es muy interesante, ¿verdad? Porque la carga es resistiva, ¿verdad? O sea, si ustedes tienen una carga resistiva, nunca, o sea, el voltaje de esa carga resistiva va a ser igual, va a estar en fase con la corriente de esa carga, ¿verdad? O sea, el voltaje, bueno, eso es el factor de potencia, acuérdense del concepto de factor de potencia, ¿verdad? Que para una carga resistiva es 1, ¿verdad? ¿Sí? Porque el ángulo, el factor de potencia, acuérdense que es coseno de el ángulo del voltaje menos el ángulo de la corriente, ¿verdad? ¿Sí? Como el voltaje siempre lo tomamos de referencia, con 0, entonces la corriente tiene un ángulo, ¿verdad? Pero para una carga resistiva, ese ángulo es igual, ¿verdad? Entonces, por eso es que el factor de potencia es 1, ¿verdad? Pero miren que en este caso, aunque la carga sea resistiva, existe un desfase entre el voltaje y la corriente, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí? Y miren en la otra fase, en la fase B, miren que también pasa lo mismo, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí? Entonces, ¿por qué sucede eso, verdad? ¿Por qué pasa eso? Y antes de contestar eso, si la carga es resistiva, ¿verdad? Bueno, antes de contestar eso, quiero que vean las corrientes que van hacia la carga, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí? Miren que esas corrientes que van hacia la carga, con esos valores que están ahí, es un sistema trifásico, ¿verdad? ¿Sí? Miren que quité un transformador que estaba aquí y aún así las corrientes que van hacia la carga es un sistema trifásico, ¿verdad? ¿Cómo sé yo que es un sistema trifásico? Misma magnitud en las tres fases y desfasado 120 grados entre sí, ¿verdad? Entonces eso es un sistema trifásico, ¿verdad? Sí, bueno, entonces el sistema es trifásico y lo que ocurrió fue que ahora existe un desfase entre eh, el voltaje y la corriente, ¿verdad? Sí, sí, sí. ¿Alguien sabe qué pasa cuando, o en términos de potencia, quién me podría decir qué sucede cuando existe un desfase entre la corriente y el voltaje? Bueno, si no, veámoslo entonces, creo que en los siguientes slides vemos eso. Bueno, aquí están los comentarios que creo que son los que acabo de hacer. Es importante tener en cuenta los ángulos en los voltajes y corrientes en este banco de transformadores. Ya notamos que existe ese 30 grados. Debido a que falta una de las fases del transformador, ¿verdad? La corriente de línea de transmisión ahora es igual a la corriente de fase de cada transformador, ¿verdad? Miren que eso se cumple aquí, ¿verdad? Miren que esta corriente de línea es igual a esta corriente, solo que con dirección opuesta, ¿verdad? Pero es igual a esa corriente de fase, ¿verdad? ¿Sí? Y esta de acá, miren que esta de acá es igual a esta de acá, ¿verdad? Lo pueden ver. Si siguen la línea, o sea, si seguimos esta línea, miren que es la misma corriente, ¿verdad? La misma corriente que pasa por ahí, ¿verdad? Y vean que esta de acá, si quieren le voy a poner otro color, esta acá, naranja,
es la suma de esta, o resta, como lo quieran ver, y esta, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí? ¿Lo ven? Y lo que acabamos de comentar, que son, hay 30 grados entre sí, ¿verdad? Bueno, ¿qué les parece si vemos la potencia? Entonces, ya teniendo estos valores, vemos la potencia que están entregando estos dos transformadores, ¿verdad? Entonces veamos la potencia que están entregando. Recuerden que para calcular potencia activa, eh, potencia activa, sí, bueno, aquí está la ecuación, ¿verdad? Potencia activa. Ya les había dicho que era el voltaje, bueno, la potencia del transformador 1. ¿Qué les parece si calculamos primero la potencia del transformador 1? Entonces, su voltaje de fase, su corriente de fase en magnitud, coseno del ángulo del voltaje menos el ángulo de la corriente, ¿verdad? Entonces, eso queda coseno de 30, y coseno de 30 por trigonometría, si ustedes recuerdan, es raíz de 3 entre 2, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí? Entonces, ahora calculemos la potencia del transformador 2, ¿verdad? Si quieren ustedes, miren el transformador 2, tiene 150 grados de voltaje, de grados de voltaje, y grados de corriente son 120, ¿verdad? Entonces sería la misma ecuación, ¿verdad? ¿Dónde está? Y sería 30 menos 60. Bueno, este era, ¿verdad? 150 menos 120 era ese que yo vi, y el otro es 30 menos 60, ¿verdad? Ahí están, ¿verdad? 30 menos 60. Entonces, 30 menos 60 es coseno de menos 30, que también es raíz de 3 entre 2. Entonces me queda esto de acá, ¿verdad? Ahora, ¿se acuerdan ustedes que la potencia trifásica habíamos dicho que es 3 veces la potencia de fase, ¿verdad? Pero este 3 es porque hay 3 transformadores, ¿verdad? En este caso solo hay 2, ¿verdad? Pero ahora la potencia trifásica, ¿verdad? Va a ser igual entonces a P1 más P2, ¿verdad? Como los dos transformadores, o sea, lo pueden ver así, o pueden decir que es igual a 2 veces la potencia de fase de los transformadores, ¿verdad? Porque esos transformadores son iguales, entonces tienen la misma potencia de fase, ¿verdad? O lo pueden ver así, ¿verdad? Entonces, ¿qué les parece si sumamos este que calculamos más la anterior que calculamos, ¿verdad? Esta de acá, ¿verdad? Entonces, fíjense que es lo mismo, y quedaría simplemente la potencia trifásica, quedaría con raíz de 3 el voltaje de fase por la corriente de fase, ¿verdad? ¿Sí? Esta es potencia trifásica, ¿verdad? A mí me gusta usar esta notación, pero ustedes pueden usar cualquier notación, ¿verdad? Bueno, lo interesante ahí es, y casi que lo esperábamos, ¿verdad? Casi que lo esperábamos. ¿Se acuerdan en un delta normal cuál es o sea, en un delta normal, habíamos dicho que la potencia trifásica era 3 veces el voltaje de fase por la corriente de fase, ¿verdad? Y miren que ahora no es 3 veces, ¿verdad? Sino que es raíz de 3 veces, ¿verdad? Que raíz de 3 es 1.7, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Es alrededor de 1.7, ¿verdad? Y 1.7 es menor que 3, ¿verdad? Entonces, casi que, obviamente, casi que esperábamos una reducción en la potencia. ¿Qué me está diciendo esto? Esto me dice que la potencia trifásica se reduce, ¿verdad? Obvio, ¿verdad? Porque quitamos uno de los transformadores, ¿verdad? ¿Sí? Antes era 3 veces y ahora es 1.7, ¿verdad? Raíz de 3. Era de esperarse, ¿verdad? Porque estamos quitando uno de los transformadores, entonces obviamente la capacidad de entregar de potencia de ese banco de transformadores se reduce, ¿verdad? ¿Y en cuánto se reduce? Bueno, podemos ver la siguiente ecuación, que sería la conclusión, ¿verdad? Que si comparamos los dos, ¿verdad? Si comparamos los dos, miren que si dividimos el valor que acabamos de encontrar entre el valor de un delta normal, encontramos que es 1 sobre raíz de 3 y encontramos que es 0.57, ¿verdad? Entonces, esto es lo que tendrían que recordar ustedes de un delta abierto, que dos cosas, ¿verdad? Primero, el delta abierto puede entregar un sistema de potencia, ¿verdad? O sea que si yo tengo un delta y quito uno de los transformadores, siempre puedo seguir entregando un sistema trifásico, ¿verdad?
pero la potencia se reduce en un 57.7%, ¿verdad? Si en el banco de transformadores podía entregar un 100%, ahora solo puedo entregar el 57.7% de capacidad de ese banco de transformadores. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, eso es lo que hay que recordar de un delta abierto. De ahí el análisis es exactamente igual al análisis de un delta, ¿verdad? Es exactamente igual, ¿verdad? Solo que hay que recordar eso, ¿verdad? Que la potencia disminuye, ¿verdad? La potencia, la capacidad del banco de transformadores disminuye, ¿verdad? En un 57%. Bueno, si tienen alguna pregunta, alguna duda. Vamos a ver qué es. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda que tengan? Bien, para terminar, aquí hay una asignación, pero ya nos queda tiempo, ¿verdad? Entonces vamos a dar solución a estas preguntas aquí en la clase, ¿verdad? Entonces dice, ¿por qué el banco de transformadores en delta abierto solo provee el 57% y no el 66.7%? O sea, el 66.7% es 2/3 de la potencia total debería decir ahí. Si usted retira un transformador, la potencia debería ser 67.7%, ¿verdad? No sé si se entiende esta pregunta, ¿verdad? Esta pregunta dice que, o sea, nosotros tenemos 100 kVA, ¿verdad? Hagamos un ejemplo, tenemos 100 kVA, ¿sí? Entonces, si tenemos un banco de transformadores, cada uno de los transformadores entrega, ustedes pueden decir, entrega 33 kVA, ¿verdad? 33.3, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, si yo retiro uno de ellos, si yo quito uno de ellos, entonces los tres me sumaban 100, ¿verdad? Pero si yo retiro uno de ellos, entonces los otros dos quedan 2 de 33.3, ¿verdad? Entonces, esta es la pregunta, ¿verdad? Entonces, ¿por qué el banco de transformadores no me puede entregar 66.7, ¿verdad? ¿Sí? 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 Porque si me quedan 2 de 33.3 y la potencia se va a sumar de los dos, ¿verdad? Porque el banco de transformadores en delta abierto no me entrega 66.7, sino que me entrega 57, ¿verdad? Y ya demostramos que entrega 57, ¿verdad? No sé si se acuerdan. Miren, aquí demostramos, aquí, ¿verdad? Que es raíz de 3. Aquí está la potencia de salida, entonces ya demostramos que solo entrega 57.7%, ¿verdad? No entrega los 66.7 que podríamos esperar, ¿verdad? Que alguien podría decir. O que sería como lo que podríamos esperar, ¿verdad? ¿Sí? Cualquiera podría decir, no, si retiro uno, ¿verdad? Entonces me va a quedar 66.7, ¿verdad? Pero no, ¿verdad? Solo le quedan 57. Entonces, ¿por qué pasa eso? ¿Quién podría pensar un poco y darnos una respuesta? No sé si tenga que ver con el desfase de los ángulos entre el voltaje y la corriente, como va un coseno de 30 y a Sí, ese sí, resultado. tiene que ver bastante, ¿verdad? Por ahí va la respuesta, ¿verdad? ¿Qué crees tú? Mm, la verdad no sé, pero sí veo ese detalle ahí. Ajá. No sería que se genera potencia reactiva que es consumida por uno de los transformadores. Ujú. Sí, otra vez, potencia reactiva, sí, ahí ya estamos más cerca, ¿verdad? Sí, sí, eso es más interesante todavía, ¿verdad? Sí, miren, obviamente, ven que este sistema sigue siendo trifásico, ¿verdad? Pero tiene que haber una compensación, ¿verdad? Entonces el transformador crea potencia reactiva, ¿verdad?
Fíjense que la carga no exige ninguna potencia reactiva porque es una carga resistiva, ¿verdad? ¿Sí? Ven que la carga es resistiva. La carga resistiva solo les pide potencia activa, ¿verdad? Y entonces el transformador tiene 33.3 kVA, ¿verdad? Que entonces, si están los tres, esos 33.3 kVA se van a potencia activa directa, ¿verdad? O sea, 33.3 kW, ¿verdad? Porque la carga solo exige kW, ¿verdad? ¿Sí? ¿Entienden? Ahora, como no está uno y como yo quiero, o sea, como este sistema sigue siendo trifásico, ¿verdad? Para lograr que este sistema siga siendo trifásico, miren, para lograr esto, estos transformadores que quedaron necesitan crear potencia reactiva, ¿verdad? Necesitan crear este desfase entre la corriente y el voltaje, ¿verdad? Y para crear ese desfase necesitan potencia reactiva, ¿verdad? Recuerden que esto es, hay muchas formas de verlo, ¿verdad? Pero recuerden que la potencia reactiva es voltaje de fase, corriente de fase, ¿verdad? Bueno, en este caso la potencia reactiva, ¿verdad? De este transformador por el seno del ángulo entre los dos, ¿verdad? El ángulo entre el voltaje y la corriente, ¿verdad? Si no existe ángulo aquí entre ellos dos, no va a existir potencia reactiva, ¿verdad? Pero si existe un ángulo, entonces va a haber potencia reactiva, ¿verdad? ¿Me entienden? Entonces, es un concepto que se complementa, ¿verdad? O sea, si hay potencia reactiva, va a haber un desfase, y si hay un desfase, va a haber potencia reactiva, ¿verdad? ¿Y por qué necesito este desfase yo? Porque necesito dar un sistema trifásico, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, esa sería la respuesta, ¿verdad? ¿Sí? Estos transformadores, entonces, estos 33.3 no se los entrega directamente como kW, como potencia activa a la carga, porque necesita usar un poco de esa potencia para generar potencia activa, ¿verdad? Porque necesita este desfase para que este sistema siga siendo trifásico, ¿verdad? Y pueden hacer un pequeño experimento. Pueden, voy a borrar todo esto, pueden hacer un pequeño experimento y poner aquí 30 grados, ¿verdad? ¿Sí? Y poner aquí 150 grados, ¿verdad? Ponerlo en fase, voltaje en fase con este, voltaje en fase con este. Se van a dar cuenta, si esto es 150, este también es 150, ¿verdad? Y este es menos 180, ¿verdad? O sea, 60 menos 180 da 120, ¿verdad? Menos 120, pero ahora menos 30 va a dar menos 150, ¿verdad? Hasta ahí estos dos están bien, ¿verdad? Estos dos están bien, ¿verdad? Pero pueden calcular qué pasa con esta tercera de acá. Si ustedes suman esta corriente que entra aquí y le restan esta que sale aquí, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí? Van a ver que el resultado aquí no va a ser un sistema trifásico, ¿verdad? Les va a dar una magnitud, pero el ángulo que les dé ahí no va a estar 120 grados desfasados entre estos dos, ¿verdad? ¿Sí? 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 Entonces ven que si no existiera este desfase entre el voltaje y la corriente, entonces no podríamos tener un sistema trifásico, ¿verdad? Bueno, esa sería la respuesta, ¿verdad? Después, la siguiente pregunta dice, encuentre las potencias reactivas de cada transformador. Bueno, yo les di la ecuación, ¿verdad? Hagan ustedes en su casa. Ahí les di la ecuación, ¿verdad? Oye, ustedes ya la saben también, ¿verdad? Seno del ángulo entre ellos dos. Encuentren a qué es igual del transformador 1 y el transformador 2. Y explique qué significan estos valores. Entonces, esto lo podrían leer en el libro de Stephen, ¿verdad? Ahí está explicado. O lo pueden pensar y pueden llegar a eso, ¿verdad? Pero lo más interesante era lo primero, ¿verdad? Bueno, no sé si tienen alguna pregunta de este tema. No sé si tienen alguna pregunta.
Bueno, este era el último tema, ¿verdad? Como ven, este tema es más conceptual, ¿verdad? Esto es, si ustedes trabajan en esto, lo que tienen que pensar es, o sea, siempre tienen que tener en mente que quitando uno, en un banco de transformador, quitando un transformador, ustedes pueden suministrar en delta abierto, suministrar la carga trifásica, ¿verdad? Pueden seguir suministrando un sistema trifásico, ¿verdad? Lo único que pierden en la capacidad del banco de transformadores, ¿verdad? Ahora solo tienen un 57%, ¿verdad? Entonces ustedes, si trabajan en esto, pueden recomendar, ¿verdad? Un delta abierto, pero la siguiente pregunta sería, ¿cuánto está consumiendo esa carga, ¿verdad? Que quieren poner en delta abierto, ¿verdad? Porque sepan que se va a disminuir la capacidad que ustedes pueden ofrecer, ¿verdad? Ya no pueden ofrecer los 100 kVA, sino que ahora solo pueden ofrecer 57 kVA, ¿verdad? Y si alguien más les pregunta más directo, ¿verdad? ¿Cómo es que eso sucede? Ya ustedes pueden hablar de la potencia reactiva, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí? De los transformadores y por qué. Tal vez alguien más minucioso les puede preguntar por qué no es 2/3, ¿verdad? Si yo quité uno, entonces me quedan 2/3, pero ¿por qué no puedo entregar 2/3, sino que entrego menos de 2/3? Entonces, ustedes pueden hablar de la potencia reactiva en eso, ¿verdad? Bueno, si tienen alguna pregunta, alguna duda, vamos a ver qué es. Bueno, este era el último tema, ¿verdad? El jueves vamos a tener un repaso, ¿verdad? Jueves vamos a hacer un par de ejercicios, tal vez dos, ¿verdad? Les recomiendo hacerse los ejercicios de Stephen, ¿verdad? Los ejercicios de Fitzgerald. Y si pueden, si hacen esos dos primero, después háganse los de Fraile Mora, ¿verdad? Y les aseguro que no van a encontrar nada diferente en el examen, ¿verdad? ¿Sí? Bueno, les voy a compartir, aquí están las notas, ¿verdad? No sé si alguien quiere que veamos alguna revisión, ¿verdad? ¿Sí? Sí, no sé si alguien quiere que quiere ver su nota. Como les digo, no sé, no sé qué les pasó, ¿verdad? Yo creo que se confiaron, ¿verdad? O sea, como les digo, aunque tengan todo ahí a mano, ¿verdad? Ustedes tienen que saber hacerlo, ¿verdad? Porque si no, no lo van a poder hacer en el examen, ¿verdad? ¿Sí? Es lo que les decía, ¿verdad? Yo no puedo hacer una operación de un neurocirujano, ¿verdad? Aunque ahí esté el libro y ahí explique detalladamente cada paso, ¿verdad? No lo voy a poder hacer nunca, ¿verdad? Necesito práctica, ¿verdad? Entrenamiento, ¿verdad? Estudio, ¿verdad? Entonces, eso es lo que pasa, ¿verdad? Entonces, traten de estudiar y traten de llegar al examen ya todo claro, ¿verdad? O sea, traten de saber bien. Bueno, ahí vamos a tener un repaso, ahí les voy a recomendar todo eso el jueves, ¿verdad? Que tengamos un repaso. Bueno, no sé si alguien tiene alguna duda, quiere que veamos el examen, tiene un ejercicio. Yo creo que se entiende bien, ¿verdad? Tarea 10 puntos, prueba 25, el inciso A 10, el inciso B 15, el inciso D 10, el inciso C D 10 y este valía 20, pero obviamente yo reviso el examen, como les digo, si presentan un voltaje y no hay ninguna razón lógica de cómo llegaron a eso, entonces yo no les doy todos los puntos, ¿verdad? ¿Sí? Entonces miren aquí, hay varios que tienen 8. Me parece que son todos los que se pasaron. Y fíjense que si ustedes no estaban en ese link, ¿verdad? Donde les pasaron ese ejercicio, no se preocupen porque si hacían algo, ¿verdad? Yo les daba 5 puntos, ¿verdad? Entonces, si hacían algo que tuviera lógica, una malla ahí, ¿verdad? Que no era la forma de resolverlo, ¿verdad? No sé si se acuerdan de este problema se resolvía con diagrama fasorial, pero algunos lanzaban una malla ahí, ¿verdad? Trataban de resolverlo, no era la forma, pero aún así les di 5 puntos, ¿verdad? ¿Sí? Así que los que lo copiaron solo tienen 3 puntos más, ¿verdad? No es que tengan... O sea, si no lo hubiera copiado, hubieran tenido 5. Si lo copiaron, tienen 3 puntos más, ¿verdad? No es la gran diferencia, ¿verdad? Entonces ya este sí ya lo hizo bien, solo le faltó, yo creo que este se los pasó, ¿verdad? Vamos a ver.
Sí, yo creo que fue él, ¿verdad? Hasta le podemos bajar puntos, ¿verdad? Porque él tiene 15. Él solo perdió los 5 puntos por no pasar el voltaje de un lado al otro lado, ¿verdad? Entonces me parece que podemos revisar su examen. ¿Quieren que revisen? Está Juan aquí, Juan Ramírez. Yo creo que no está, ¿verdad? Quieren que lo revisemos y le quitamos un par de puntos por andar pasando el ejercicio. Yo creo que él fue. Me atrevería, apostaría a que él fue. Porque él no tiene el voltaje del otro lado. Y todos estos que tienen 8 no tienen ese voltaje del otro lado, ¿verdad? Ahora, él lo hizo bien. Hay uno que lo hizo bien, ¿verdad? Sí. Bueno, si me queda tiempo lo voy a revisar. Y si puedo comprobar que él se los pasó, sí le voy a quitar un par. Lo voy a dejar en 8 también, ¿verdad? Lo voy a dejar en 8 por andar pasando el examen, ¿verdad? Bueno, miren, les recomiendo en este segundo examen, va a ser un poco diferente. Las instrucciones se las voy a dar el jueves. Va a ser un poco diferente. Van a llenar un formulario y ahí sí, o sea, obviamente les recomiendo no copiar, ¿verdad? Porque si copian ahí van a tener 0, ¿verdad? Ahí sí, si copian van a tener 0, ¿verdad? ¿Sí? Y el lunes les puedo decir por qué, ¿verdad? El lunes les voy a explicar por qué. Entonces, miren, el examen honestamente yo solo tengo que garantizar 2 cosas. Primero, que ustedes sepan de máquinas eléctricas, sepan de transformadores, ¿verdad? Sepan cómo resolver un transformador trifásico. O sea, que yo les pido el voltaje en el primario con una carga X, ¿verdad? Entonces ustedes tienen que saber encontrar ese voltaje, ¿verdad? Y lo segundo, entonces eso es lo que pregunta el examen, ¿verdad? El examen evalúa máquinas eléctricas, ¿verdad? Como les digo, todo lo que hemos visto en clase, ¿verdad? Yo no soy de esos profesores, yo incluso tuve de esos profesores, ¿verdad? Que no te enseñan algo, ¿verdad? No te lo enseñaban y después te lo ponían en el examen, ¿verdad? Me parecía injusto, ¿verdad? Y no me gustaba. Y yo no soy de esos profesores, ¿verdad? De hecho, yo soy más de otro profesor que tuve, que también nos daba los exámenes, ¿verdad? Los exámenes viejos nos los pasaba, por eso yo también les paso exámenes viejos, ¿verdad? Solo que él no nos daba la solución, yo sí les doy la solución, ¿verdad? Y la diferencia también es que él ponía casi los mismos, bueno, ponía los mismos ejercicios, fíjense. Fíjense que si estuviéramos en presencial, yo pondría los mismos ejercicios, ¿verdad? Porque yo estaría viendo que ustedes ahí los estaría supervisando, ¿verdad? En línea no tiene ningún sentido, ¿verdad? Porque yo incluso les doy la solución, ¿verdad? Entonces ustedes solo van a ir a ver la solución y copiar lo mismo, ¿verdad? Entonces no tiene ningún sentido poner el mismo ejercicio, ¿verdad? Pero sí, esa es la idea que ustedes pueden tomar para cómo se va a evaluar, ¿verdad? Entonces, yo solo tengo que garantizar que ustedes saben de máquinas eléctricas y lo segundo que tengo que garantizar es que no copien el examen, ¿verdad? Entonces, tomen eso y les voy a decir que este examen es más difícil copiar, ¿verdad? En este que viene, ¿verdad? Este segundo examen es más difícil que alguien les pase así el ejercicio y puedan sacar puntos, ¿verdad? Se los digo de antemano y el lunes les voy a explicar por qué, ¿verdad? Cuando tengamos la revisión. Entonces, no sé si alguien quiere tiene alguna duda con su nota, quiere que veamos, podemos ver, ¿verdad? Ahí está la pauta, ¿verdad? La pauta, les subí la pauta. Entonces, ahí, esta es la nota perfecta, ¿verdad? ¿Sí? Y hay buenas notas, ¿verdad? Creo que hay 2 muy buenas notas, ¿sí? Y por aquí hay un 80 también, ¿verdad? Entonces, ven que se puede, ¿verdad? No es nada complicado, ¿verdad? Incluso una prueba. Le fue bien, ¿verdad? Entonces, sí, yo no tengo ningún problema también en dar buenas notas, ¿verdad? Si tienen eso de forma correcta, entonces está bien, ¿verdad? El problema está bien. Bueno, no sé si alguien quiere algo, la suma, quiere ver el problema, quiere ver, o la solución, quiere que explique la solución, podemos ver la pauta también. No sé si entienden la pauta, miren, como hay varios tipos de examen, yo lo que hago es que hago un vector, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, ustedes solo busquen, por ejemplo, un examen tenía una potencia y otro examen tenía otra potencia, ¿verdad? Solo busquen la posición
el vector tiene varias posiciones, ¿verdad? Entonces solo busquen la posición donde está la potencia que ustedes tienen en su examen y de ahí solo vean esa misma posición, ¿verdad? Sí, van a ver que la corriente es un vector, el voltaje es un vector, porque hay varios tipos de examen, ¿verdad? Entonces, por eso es un vector, ¿verdad? ¿Sí? Entonces ustedes solo busquen la posición, ¿verdad? Que, por ejemplo, la potencia puede ser que yo le digamos, uno tenía 100 y el otro tenía 50, ¿verdad? Entonces después, si tienen el de 100, cuando calculo el voltaje o la corriente, ¿verdad? Supongamos que es la corriente, porque generalmente es la corriente. Entonces la corriente, 2.5 y digamos aquí 3.5, ¿verdad? Entonces, para los que tenían este 100, entonces el valor de corriente correcto es este de acá, ¿verdad? Y para los que tenían 50, el valor correcto es este de acá, ¿verdad? Es un vector, ¿verdad? La corriente es un vector, la potencia es un vector, ¿verdad? ¿Sí? Pero solo vean la posición. Si yo tengo este examen que decía 100, entonces solo veo la posición, esta posición, ¿verdad? ¿Sí? 2.5. Entonces esa es la corriente que yo tendría que tener, ¿verdad? Y omiten el otro resultado, ¿verdad? Tiene nada que ver. Bien, no sé si tienen alguna pregunta, alguna duda. Si quieren que veamos. Creo que no, ingeniero. Bueno, entonces miren, el jueves vamos a tener un repaso. Voy a hacer un repaso. Voy a resolver ejercicios de examen, ¿verdad? Ahí en el campus virtual de nuevo hay un examen que lo pueden ver. Traten de resolverlo. Les va a dar una idea de lo que vamos a evaluar también el sábado. Muy similar a eso, ¿verdad? Y ahí está la solución también, ¿verdad? Entonces pueden ver la solución. En la solución yo simplifico bastante, ¿verdad? O sea, no desarrollo el álgebra, ¿verdad? Yo espero ustedes en el examen si tienen que desarrollar un poco de álgebra para demostrar que saben, ¿verdad? Que saben y que ustedes lo hicieron y que están, sí, en el solucionario, en la solución que yo doy, a veces no hago mucho álgebra, ¿verdad? Porque en mi caso, yo no tengo que demostrar que sé, ¿verdad? Pero ustedes sí tienen que demostrarme que saben, ¿verdad? Entonces, hagan un poco de álgebra, lleguen a cierto punto y después presentan los resultados. Bueno, entonces el jueves les explico cómo vamos a hacer este examen. Se van a registrar, ¿verdad? Ahí les voy a dar el link. Y vamos a hacer un repaso, vamos a resolver un ejercicio de Figuerer que es muy interesante, que vino en un examen previo también, que es muy interesante, entonces lo vamos a resolver paso a paso y eh, yo creo que cualquier pregunta que tengan ahí la podemos abordar también, ¿verdad? Bueno, entonces así quedaríamos las fechas, no nos queda de otras, pero así quedarían las fechas entonces, ¿verdad? El sábado a las 2 vamos a hacer este examen del segundo parcial. Y solo sugerirles que estudien, ¿verdad? Sí, sí, que estudien, traten de mejorar las notas. Recuerden que está la reposición todavía, está el segundo examen, reposición, y todavía el tercer examen, ¿verdad? Sí. Así que no crean que ya está dada la clase con solo esta nota, ¿verdad? Incluso la pueden reponer esta nota, ¿verdad? Toda esta nota la pueden reponer. Bien, no sé si tienen alguna pregunta, alguna duda. Bueno, si no, entonces nos volvemos a escuchar el jueves, perdón. Vamos a hacer un pequeño repaso y ya el próximo martes sí comenzamos la tercera unidad, ¿verdad?